haya sido, ¿cómo se llama? No tiene muchas precipitaciones, ¿no? Y como sale, y como los reportes que, en este caso a nosotros en la represa Paucarani no son los reportes del Cenami, presentación que está ahí mismo en la represa, entonces como no es muy significativo, por eso es que ha salido lo que es un decrecimiento insignificativo, ¿no? Los cuales se podría decir 0,1, 0,02, 0,1, 0,3, algo, un ejemplo, ¿no? Entonces, según también, según el ingeniero que trabaja actualmente en el Sename, el ingeniero Oscar Llerena, que por pérdida, bueno, él afirma que por pérdida directa que tiene la represa Paucarani, tiene una pérdida aproximada del 0,4% de su volumen actual, ¿no? Anualmente, ¿no? De lo que, reper, lo que va a repercutir, pues se podría decir, lo que va a repercutir positivamente a ser aprovechado a las poblaciones en épocas de estiaje, ¿no? Y también ayudaría a llenar con mayor rapidez la represa. La metodología que vamos a emplear nosotros, bueno, que estamos proponiendo y que también en nuestra investigación a nivel mundial, de los artículos que hemos visto y de algunas tesis, el método Mann-Kendall sigue esta metodología. Primeramente es la recolección de datos, ¿no? En este caso, vamos a recolectar datos de la estación, ¿cómo se llama? Que tiene el Senami en la misma represa, ¿no? Los datos recolectados, bueno, los datos del Senami es algo que es, cualquiera de nosotros puede descargarlo, es abierto al público, ¿no? Aparte de eso, esas recolecciones de datos que vamos a tener, tenemos que hacerle un análisis de cálculo de la evaporación. Eso eso se hace, ¿cómo se llama? Prácticamente en el método Mann-Kendall lo hace con un factor de seguridad, se podría decir, de 0,5 a 1%, dependiendo la zona y lo que vamos, ¿cómo se llama? Donde vamos a aplicar el método Mann-Kendall, ¿no? También se puede hacer en una hoja Excel. Bueno, también el método estadístico es de Mann-Kendall, es donde ya vamos a aplicar recién, ¿no? Después de haber hecho nuestra recolección de datos y nuestro análisis de cálculo de evaporación. Concluimos que el método Mann-Kendall nos permitirá, ¿no? Identificar las tendencias climatológicas de la represa Paucarani, por lo que ahí podemos observar ¿cómo se llama? Algunos ¿cómo se llama? Datos y cuadros donde ¿cómo se llama? Son cuadros del método Mann-Kendall que se han aplicado en otra, ¿cómo se llama? En México, también ¿cómo se llama? Como podemos ver ahí, la represa de la Vega, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias a todos. Ok, empezaste 9:40 y ya, papá. Ponle 48, 47, 7 minutos, 8 minutos, algo extenso, pero por ser el primer grupo está muy bien. Mm, ahora la secuencia es la siguiente. Yo voy a dar algunas opiniones con respecto al trabajo y luego llega la parte de preguntas y respuestas. Que todo el grupo esté preparado, por favor. Y de alguna manera recomiendo a los demás grupos que hagan preguntas, ¿ok? Voy a dar ciertos comentarios. Y por favor, manténlo. No, no, Lucy, Lucy. No, sigue presentando, si no tengo que. Ajá, dale. Un, Algo que siempre ayuda es colocarle una etiqueta a las imágenes, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, para cuando expones, dices, como puedes observar en la figura 1, ya tienes un poquito más de orden al exponer, ¿ya? De ahí, la parte de la introducción precisa, el objetivo está bien establecido. Me gustó la parte de la revisión de la literatura, ¿no? Más allá de poner algo de teoría, colocaron otros autores y está muy interesante. Uh, en la estructura está muy bien, muy, muy bien la estructura del trabajo. En la parte de la exposición, como digo, algo largo, pero se dejaron entender. Eso es como comentario general. Igual, Lucy, no dejes de compartir. Ahora, ¿quién va a consultar jóvenes? De los otros grupos, al menos un grupo, una pregunta por grupo. ¿Quiénes van a preguntar? Jóvenes. Eh, Buenos días, ingeniero. Buen día, John.
Bueno, mi pregunta va más a la situación actual de la represa Paucarani. ¿Cómo se encuentra actualmente esta represa? Ingeniero, cada, ¿podemos responder cualquiera del grupo o cómo es? No, Eso no, tienen que no creo responder que... los que no han expuesto. O sea, Oh, Lucy, no sé quién es más en tu grupo. ok, ok. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Bueno, la pregunta sí es muy interesante y, y la respuesta a la pregunta formulada sería que si inicialmente esta presa se ha diseñado para almacenar una cantidad de agua de 10 millones de metros cúbicos, en la actualidad ya no presenta esa capacidad, ¿no? Sino que ha reducido su capacidad a cerca de 6 millones de metros cúbicos. Esto debido al mismo cambio climático o de repente a la falta de precipitación que puede estar ocurriendo en dicha zona. Ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, es un grupo. John, ¿tu grupo quién es? ¿Grupo de qué? ¿Qué tema? Mi grupo es el tema de gestión de cuencas. Gestión de cuentas. Interesante. Ya. Al final también de la sesión de preguntas voy a dar ciertos comentarios respecto a las preguntas. Me quedan todavía 4 grupos. Las demás preguntas, jóvenes, un poquito más de dinámica, por favor. Jóvenes, ¿quién más va a preguntar? Buenas, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Blas, dime, te escucho, te escuchamos Yo tengo una claro. consulta, es respecto a el método Mac-Kendall. No me quedó claro si es que solo lo aplica lo que es a nivel de cuenca, como, bueno, o también abarca lo que es el océano más, porque no me quedó claro esa parte. ¿Quién puede responder esta pregunta del grupo? Cuenca o parte oceánica, con el método Mankendal sí se puede evaluar la evaporación, los otros parámetros del cambio climático. Por eso es que se utiliza y se requiere utilizar el método Mankendal. Por eso es que también mencionamos en la revisión literaria que mayormente se ha utilizado el método Mankendal también, incluso para más la parte oceánica. Esto es en el país de Serbia, de Turquía. En el país de Turquía se ha utilizado porque para ver cómo es que el cambio climático ha afectado. Por lo tanto, se ha utilizado también para evaluar los parámetros, como en lo que usted está mencionando, compañero. Ok, Blas, tu consulta, ¿grupo de qué eres? Hidrología superficial. Hidrología. Ya, genial. Me faltan 3 grupos. Vamos, jóvenes, un poquito más de dinámica. Joven, tienes el micro prendido. Bueno, yo voy a hacer mi pregunta. Nadie más quiere consultar, jóvenes, ¿verdad? Ingeniero, yo quiero hacer una consulta. Ya de ahí Elvis y de ahí Álvaro. Dale. En la parte de introducción dice desequilibrio total de la represa, dice deslizamiento de taludes y reducción del agua en la represa. No sé si han encontrado o han investigado algo acerca para contrarrestar eso o dar una solución a ese problema. ¿Quién va a responder el grupo, jóvenes? A ver, solución con respecto a lo que se puede hacer en una represa cuando esta va a ser afectada por el cambio climático. Me imagino que se está pasando, compañero, cómo va a ser en la parte del diseño.
Y bien, buenos días con todos. Entonces, por lo tanto, se ha averiguado que totalmente no se va a poder determinar o cómo se va a poder diseñar, ¿no? O sea, pero con la experiencia que nosotros vamos a tener respecto a obras que han sido afectadas también por el cambio climático anteriormente, por ejemplo, hay tesis donde mencionan obras que han sido afectadas por el cambio climático, con esas experiencias de años anteriores, nosotros podemos super adimensionar, ¿no? ¿Cómo es que podemos plantear nuestra solución respecto a respecto a un diseño de una represa? O sea, tenemos que tener conocimientos también respecto a lo que uno ha sido, a lo que uno se ha basado en una construcción, en un diseño, pero con recolectando esa información con lo que se ha aplicado en anteriores obras, ¿no? Que han sido afectadas. Ok. Ingeniero, Va- complementando cómo se llama la respuesta de mi compañera Lucy, lo primero para prevenir es, ante todo, lo primero que nada es darle un adecuado mantenimiento a la represa. Primero es subsanar los daños indirectos y directos que tiene la represa, como ya lo mencioné en la exposición. Anualmente perdemos casi 1 millón de metros cúbicos de agua, ¿no? Eso es muy considerable. Yo creo que primero se empezaría por ahí y las autoridades respectivas como el PET y a futuro automatizar lo que es el Morning Glory que tiene la represa. Esto, ingeniero. Ya, Elisban, ¿cuál fue tu grupo? Morfometría en cuencas o parámetros morfométricos. Ya, me falta un grupo, creo, 2 grupos. Creo que crees Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro. Primeramente, ¿cómo lo vamos a tratar? Es por eso que aquí estamos mencionando al método Mann-Kendall. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esta se va a relacionar con el cambio climático. Y es por eso, con respecto a tu pregunta, esto primeramente lo tenemos que tratar, como se mencionó uno ya, recolectando todos los datos, la situación en la cual cómo se encuentra, pero vamos a utilizar este método para ver cómo es que ha sido afectada, ¿no? Para ver cómo ha sido afectada y con ese resultado podemos ver y dar soluciones a través de la situación en la cual se encuentra. Por eso es que el método Mann-Kendall se relaciona exactamente con el cambio climático. Ok, Álvaro, ¿qué grupo es el tuyo? Me faltaría un grupo. Creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y falta un grupo. Ingeniero, tengo una consulta. Joel. Bueno, mi consulta va, bueno, el tema creo que lo han aplicado, ¿no? La represa Paucarani y mencionan que debido a la evaporación se sufren grandes pérdidas, ¿no? De agua, el cual es necesario, ¿no? Para la parte baja. Mi pregunta va centrada en qué medidas de mitigación o prevención y control se pueden tomar frente a este problema, ¿no? Porque, bueno, yo he visto particularmente en un estudio que se realizó en la parte de Estados Unidos, pero no es aplicado a una gran represa, ¿no? Como esta, sino de mediana, se podría decir, de envergadura, y aplican esferas de sombra, el cual permiten que el sol no llegue, ¿no? A lo que es el agua y no se evapore y por tanto no se pierde, ¿no? Lo que es este fluido. Entonces, una vez analizado con el método de Mann-Kendall, las pérdidas, ¿no? Por evaporación, cómo es que podríamos, o qué métodos no podríamos aplicar para evitar esta pérdida, ¿no? Eso más que todo mi pregunta.
¿Quién va a responder? Yo, ingeniero. Bueno, primeramente, la gran pérdida que hemos mencionado, casi 1 millón de metros cúbicos anuales de agua, ese dato es por el daño directo que tiene la represa. ¿Ya? Ese es un dato, ¿cómo se llama?, del ingeniero Oscar Llerena. Lo que es en evaporación, la pérdida por evaporación, eso nosotros como estudiantes, como profesionales, asumimos que hay pérdida por evaporación, pero el método Mann-Kendall, cuando lo apliquemos, nos va a dar un margen más estable, más razonable, cuánto vamos a perder por evaporación, se podría decir. Y eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo controlaría? Si lo que tú preguntaste, ¿cómo controlaríamos de esa pérdida que hemos mencionado? Ya la respondí anteriormente, ¿no? Como ese millón de metros cúbicos es por pérdida directa, primero es subsanar los daños que tienen la represa, hacerle un adecuado mantenimiento. Más la pérdida por evaporación, recién, ¿cómo se llama?, se va a ver después de haber aplicado el método estadístico. Eso es todo, ingeniero. Disculpe, para lo que dijo es métodos para evitar que la evaporación del agua en sí. Hay varios métodos que se conocen. En su momento, cuando hubo la sequía en California, lo que hicieron en los embalses fue colocar unas bolas negras para evitar las radiaciones del sol hacia el agua. Otros que se tienen son los paneles, unos paneles solares que se colocaban sobre la superficie del embalse también, que es paneles fotovoltaicos flotantes. De hecho, también se ponen, yo he visto que colocan simplemente unas lonas, o sea, mallas también, para evitar justamente la evaporación del embalse. Bueno, eso es del embalse, pero en una represa también se puede realizar esto. Ok, creo que ya todos han preguntado. Yo voy a hacer mi pregunta al grupo bien general y con eso acaba la primera discusión y voy a dar ciertos comentarios. El objetivo general dice evaluación de la evaporación con respecto a la tendencia de las variables meteorológicas del método, uno de los tantos métodos Mann-Kendall, ¿no? Mi pregunta va a la siguiente, ¿no? Ya, y cuando ya veas, cuando analices tendencias, ¿qué van a hacer con este resultado? ¿Qué piensan? O a qué les va a llegar? O cuando analices la información que tienes, ¿cuál va a ser tu conclusión? ¿Qué esperan o qué resultados esperan obtener? Vamos a obtener primeramente lo que es todos los parámetros, que son las temperaturas máximas, temperaturas mínimas, precipitación, la evaporación, y con eso vamos a obtener la correlación, cómo es que nos va a realizar la correlación, y vamos a tener los datos de cada procedimiento de Mann-Kendall, y con eso nos va a dar una respuesta a la tendencia, si es una tendencia positiva o una tendencia negativa. Y podemos ver también que en la parte de las conclusiones, aquí nos va a arrojar también datos, la intersección de tanta temperatura y los años de periodo de retorno en la cual se van a tener que aplicar. Ok, gracias. Ahora, por favor, Ingeniero, tiene que ser... Sí, dime yo. ingeniero, complementando cómo se llama también, en el mismo artículo sale una de las soluciones, ¿no? O sea, después de haber obtenido, ¿cómo concluimos, ¿no?, después de utilizar el método Mann-Kendall? Y también lo hemos citado y referido con lo que en el caso en Serbia, que
después de haber utilizado el método Mankendal se pudo prevenir los desastres por el cambio climático que se va a venir originando, ¿no? Eso sería para complementar. Ok. La parte de preguntas y respuestas tiene que ser más dinámico, que hemos perdido demasiado tiempo. Que para las próximas exposiciones quede claro que tiene que ser más dinámico. Por favor, las preguntas que sean un poquito más precisas, ya no hagamos preguntas muy ambiguas, como... bueno, ustedes han escuchado las preguntas, ¿ya? Igual muy bien la exposición. Quizás faltaría detallar un poquito más el tema de la metodología, explicarle un poquito más del cómo lo van a hacer, tener nociones de cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, está detallado ahí, pero yo hubiera puesto un poquito más de información ahí, ¿ya? Igual, muy bien, jóvenes. ¿Quién sigue? Ingeniero, mi grupo. Bien. Ok. Bien, ¿se logra visualizar? Sí. Bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Con respecto al tema, lleva como título la aplicación del material geosintético Geomat para el control de la erosión en la subcuenca y la valla Tacalaya de río Locumba, ubicada en la provincia de Jorge Basadre Groma, departamento de Tacna. Bien, este trabajo lo que pretende es realizar un análisis con respecto a la aplicación de este material Geomat para el control de la erosión en la subcuenca ya mencionada. Como objetivos de la investigación, se pretende comprender la importancia de mitigar los impactos de erosión en las subcuencas, así como también plantear propuestas de solución para el control de erosión en dicha subcuenca. Compartir nuevas alternativas para el control de transporte de sedimentos mediante el uso de material geosintético Geomat para la revegetación de la subcuenca Tacalaya y la valla. Planteamiento del problema. En dicha cuenca, uno de los problemas es la sedimentación en la parte baja de la cuenca. Esto conlleva que los canales se colmatan debido a los sedimentos que trae estas aguas del río Locumba. Como pueden observar en la figura 1, se puede observar el río y cómo es que afecta los sedimentos en los canales. Con respecto a las características de la zona, la subcuenca Tacalaya y la valla se encuentra dentro de la cuenca Locumba y sus principales afluentes son el río Tacalaya y Tururum. Como se puede observar en la figura 2, los mapas de ubicación de la subcuenca. Con lo que respecta a la revisión literaria, se han encontrado alternativas de solución para el control de la erosión. Como punto 1, la revegetación natural, que es la alternativa ideal, tiene como limitación que es un proceso muy lento, que puede durar décadas, incluso cientos de años. Otro sería las cubiertas orgánicas de paja y heno, que es aplicable en zonas donde este material abunde, pero tiene una limitación que no es aplicable para terrenos accidentados, pues escarpados. Las cubiertas de yute, tela tejida cubierta con orificios que permiten crecer a la vegetación. Pero el material orgánico del que están compuestos se contrae e hincha a baja temperatura. Las geomallas, ¿Qué cosa quieres hacer como bien, ahora? son mallas te plásticas logro con entender orificios de del todo. gran tamaño, pero en este caso ¿Qué cosa? puede resultar muy costoso. Y como último punto, ¿Los lo que es citogramas? el geosintético Geomat, que son compuestos biotecnológicos fabricados con materiales no No, es que es degradables amplio, pues, si es que queremos que detallar nos va a permiten faltar espacio. el crecimiento de la vegetación. Y este sería el ideal, ya que
es Ya, pues, muy solamente hay que fácil mencionar en de todo caso. instalar, rápido y es de bajo Porque costo. es amplio. En lo que Claro, respecta a la porque en nuestro metodología, caso es como que una metodología como bien se ha genérica que mencionado, abarca el bastantes material factores. va a ser el Geomat, porque este brinda protección pasiva temporal contra la erosión a corto y a largo plazo. En la figura 3 pueden observar el material Geomat con geomallas. No, pero eso es para solamente una cosa, pero es que hay ese problema, pero es que nosotros nos hemos enfocado en socavación. Este material tiene Determinar una la alta socavación, creo, ¿no? flexibilidad Pero, y o un sea, índice son de vacíos cantidad de de cosas. 90%. Solamente hay que Asimismo, mencionar que, también o sea, son puede ser bastantes acompañado factores con que geomallas determinan eso. para una mayor Y que como resistencia toda a las metodología fuerzas de tiene su corte generadas recopilación de por la datos, erosión hídrica. procesamiento, En ensayos, lo que eso. respecta al método, la técnica para el control de la erosión consiste en colocar el Claro, material creo que Que geosintético los métodos GEOMAT que en Gisela toda colocamos está acá la más son los enfocada en la cuenca simétricos. de estudio, como se socavación puede en los observar en la cultivos, figura ¿no? 4, que es la configuración del perfil con solo GEOMAT, y en la figura 5, que es la configuración del perfil de GEOMAT y sacos Y hay que darle de nomás, creo, gaviones. muchachos. Supongo que en Eso las sería preguntas todo. pues, se Muchas puede gracias. complementar. No, no, nada. Ok. Ahí falta el planteamiento, Consultas de los creo, ¿no? jóvenes, preguntas. Pero la introducción está. No, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo se hace en base a un problema, pues. Claro, en la introducción. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? ¿Mitigar la Ingeniero, socavación o una qué? consulta. El, el material, ¿cómo se llama? Ah, Que ya, están, ya. bueno, el material geosintético Geomar que están proponiendo, No, pero con se eso aplica determinas la para socavación diferentes nomás, climas, o ¿verdad? sea, es lo mismo que aplicarlo en la parte de la costa que en la parte altoandina donde hace más frío. ¿Funciona igual el material Acá o nuestro se tiene objetivo que general ser en dice otro material? determinar la profundidad máxima de socavación. ¿Quién va a responder, jóvenes? Sí, ingeniero, yo. Bueno, como se mencionó, el material que estamos utilizando como propuesta para prevenir lo que es Sí, la y erosión además en la son subcuenca es bastantes el antiguos. material geosintético Geomat. Este material está compuesto principalmente de polímeros y son resistentes, tienen una duración de hasta 300 años. Entonces, eh, claro, el lugar donde se va a aplicar va a depender mucho, pero claro que la resistencia y la durabilidad que tiene el presente material garantiza un adecuado funcionamiento Bien, bien. para el lugar de estudio que se pretende plantear. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, tengo una consulta. Sí, Eric. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo antes de un curso de recursos, veíamos que tenía ya tipos de erosiones en las que puede afectarnos una cuenca. Por ejemplo, recuerdo que mencionaron sobre el tipo de erosiones de vientos, de lluvias, o lo que puede afectar dentro del cauce, ¿no? Entonces, me pregunto si el tipo de malla que estamos utilizando, o sea, cumpliría, digamos, no sé, todas esas facetas o una faceta en específico. ¿Quién va a responder, jóvenes? Jóvenes. Bien. Disculpe, ¿podría repetir? Pero no se escuchó muy bien su audio, la verdad. Está un poco bajito. Decía que, por ejemplo, ustedes están tomando como en cuenta tipos respecto a un control de erosión, pero en una cuenca también podría afectarse por el tipo de erosión, digamos, de vientos
de lluvia, una erosión que puede afectar dentro del cauce, que puede tener la cuenca. El tipo de malla que están Geomat cumpliría con todas las, digamos, con qué es específicamente, a qué tipo de erosión podría satisfacer, ¿no? O a qué facetas satisface. Bien, compañero, respondiendo a la pregunta de mi compañero Eric, el material geosintético Geomat, bueno, por el mismo hecho de que trabaja conjuntamente con la revegetación, o sea, con el vegetal, este material, bueno, ayuda en su crecimiento, ¿no? Entonces, para los tipos de erosión que este material es muy útil, es para por ejemplo, para la erosión por viento, ¿no? Porque este material, bueno, al estar trabajando con el vegetal, va a cubrir todo el área de la tierra, entonces el viento no va a poder incidir directamente sobre la tierra, ¿no? Y no va a poder erosionar. También por las gotas de lluvia, por la erosión de gotas de lluvia, ya que, bueno, las gotas de lluvia no va, igual, de la misma manera, no va a impactar, ¿no? Directamente con el suelo y no lo va a poder erosionar, ¿no? También para lo que es brinda protección contra la erosión laminar, ¿no? Debido a que sabemos que el vegetal retiene el agua, ¿no? Eh, entonces, no va a poder el agua tener escorrentía superficial, ¿no? No lo va a poder erosionar, ¿no? Pero para lo que son erosiones internas, por ejemplo, como son formaciones debajo del suelo, obviamente no va a poder actuar, ¿no? Para ese tipo de erosiones. Pero básicamente este material sí va a ayudar, ¿no? Con respecto a las ya mencionadas, que son las principales, ¿no? Para lo que es cuencas, ¿no? Se podría decir. Ok, ¿quién más sigue? Ingeniero, podría preguntar algo. Sí. Bueno, basándonos un poco en lo que es un proceso histórico, ¿no? De cómo, cómo es que tratan el control de erosión en esta subcuenca de Ilhabaya. Antes de este material geosintético Geomat, ¿qué otros métodos se aplicaban antes de este? Si es que se supieran, ¿no? Jóvenes, ¿quién responde? Bien, respondiendo a la pregunta de mi compañero, en la subcuenca y la valla, bueno, no se ha aplicado, ¿no? Una alternativa de solución para lo que es la erosión en las cuencas, ¿no? Pero en la parte baja se han colocado diques transversales, ¿no? Esto con el fin de evitar, ¿no? Que la cantidad de sedimentos abrume, ¿no? En la parte de abajo, traiga consecuencias. Pero básicamente es por eso que nosotros elegimos, ¿no? Esta zona, debido también a la problemática que se mencionó, ¿no? Aguas abajo, y también a lo que es años atrás, ¿no? Se vio el huaico que trajo, ¿no? La cantidad de sedimentos y prácticamente se podría decir destruyó la ciudad, ¿no? Lo cubrió completamente y esto hizo que los pobladores se evacúen a otro sitio, ¿no? Entonces, nuestra alternativa es básicamente proponer este sistema, ya que en la cuenca de Ilhabaya, se podría decir, es una cuenca alta, y ahí, por ejemplo, tiene disponibilidad de recurso hídrico, ¿no? Y este método, como que actúa con el vegetal, es necesario, ¿no? Este recurso hídrico para darle un mantenimiento, ¿no? Periódico, y así poder hacer, ¿no? De ayudar, ¿no? A la vegetación. Pero esto no aplica, ¿no? Para lo que es lugares con tierra infértil o lugares donde se escasea de recurso hídrico, ¿no? Por eso es que también nosotros, bueno, aplicamos, ¿no? Este método en esa subcuenca, porque no tiene, ¿no?
no ha tenido, ¿no? Un control, se podría decir, más que esos diques transversales, los cuales no ayudan, ¿no? Se podría decir, porque el principal problema está en las subcuencas, ¿no? En la parte alta, y se debe trabajar ahí. Gracias, compañero. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Comentario general de mi parte. En la parte de la revisión de la literatura falta colocar este tema de fuentes, referencias, ¿ya? Les dije bien claro, ¿no? Las referencias es darle peso a lo que tú estás exponiendo o estás presentando. Entonces faltan las referencias en la parte de la revisión de la literatura. En la parte de la exposición, les dije que un póster de por sí, él debe hablar por sí mismo y lo hace su póster, pero cuando uno expone, deberíamos dar información adicional, tratando de complementar lo que ya está escrito en el póster, ¿ya? Así que les quede ahí como, como mensaje general, no, literal, no leer, por favor, ¿ya? Que quede también como para los demás grupos. El tema es muy interesante y varias de las preguntas también lo han sido. La idea sería, como les dije, no averiguar qué tan efectivo es en temas de transporte de sedimentos, más que todo de erosiones. Y bueno, muy interesante el tema. Gracias, jóvenes. Siguiente grupo, por favor. Ingeniero, el grupo de geometría de cuencas. ¿Está Dale. bien, ingeniero? Ya. Un momento, por favor. Ya. Eh, Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Vamos a exponer acerca de morfometría en cuencas. Bueno, en la introducción, lo que nosotros pretendemos determinar en este trabajo de investigación son los parámetros morfométricos de la cuenca de Sama, específicamente el tiempo de concentración. Y para ello nosotros tenemos que tener bien en claro lo que viene a ser la morfometría en cuenca, ¿no? ¿Qué es la morfometría en cuenca? Básicamente es el estudio de un conjunto de variables lineales que ayudan a especificar las características de una cuenca, lo cual nos permite compararlas entre ellas. También nos ayuda a interpretar la funcionabilidad hidrológica en la definición de estrategias para su formulación de su manejo, lo cual está muy relacionado con la cantidad de escorrentía. En la parte de objetivos tenemos que vamos a determinar los parámetros y las características morfométricas de la cuenca de Sama con ayuda de un software libre que es el QGIS. Específicamente vamos a determinar el tiempo de concentración, ¿no? Mediante métodos empíricos aplicados en la cuenca de Sama. Y finalmente vamos a realizar una comparación, ¿no? Con estudios ya realizados anteriormente y vamos a ver si hay ¿cómo se puede decir? Una semejanza, ¿no? Y el área de estudio vendría a ser la cuenca de Sama, ¿no? Que es una cuenca de la región de Tacna, que tiene un área de 4.738 kilómetros cuadrados. El estudio de esta cuenca es, para hacer el estudio del parámetro, que viene a ser el tiempo de concentración, se basa prácticamente en la escorrentía, ¿no? Y sabemos que en nuestra cuenca de Sama, en la parte, o sea, la escorrentía nace de la parte alta de la cuenca, que viene a ser la cabecera de la cuenca, donde ahí se encuentran los bofedales algunas lagunas, ¿no? Que gracias a la pendiente generan el cauce principal, ¿no? Que viene a ser el río de Sama. Bueno, continuando con la exposición, se mencionó en clase hablar del tiempo de concentración y esto lo vamos a ver por temas de tiempo en la revisión literaria. En la revisión literaria tenemos en primer lugar un proyecto de tesis que es de Manuel Otálvara en el año 2016 y donde uno de los objetivos del trabajo era proveer una guía para los diseños hidrológicos, hidráulicos relacionados con drenajes superficiales. En este proyecto se utilizó un total de 6 métodos para el cálculo de tiempo de concentración. En este caso se decide emplear el valor medio eliminando valores extremos. Entonces,
algo que se vio con el grupo es que ese promedio, que es lo que al final se llegó a la conclusión utilizar, ese promedio sin valores, eliminando los valores extremos de las dos cuencas, ese valor se acerca más al tiempo de concentración obtenido solo con el método Kirchhoff que con los otros métodos. Y otra cosa que se puede notar en este proyecto es que los resultados de los tiempos de concentración en minutos, que con las ecuaciones que no fueron eliminadas, hay una diferencia entre estos valores obtenidos de 1 minuto, 5 minutos y 3 minutos. Esto es muy importante para más adelante. Respecto a Becerra 2020, este analiza 35 microcuencas, únicamente se obtuvo información del tipo de escurrimiento en 20. Esto siempre es una limitante en estos tipos de trabajos. Este autor menciona que cuando existe una ausencia de datos hidrológicos de buena calidad y resolución, como datos de precipitación o datos de caudal, cada 5 minutos es mejor calcular tiempo de concentración mediante ecuaciones empíricas. Entonces, digamos que como primer paso se calcula los tiempos de concentración, se promedia omitiendo los valores extremos. Y también menciona que al calcular la diferencia existente entre los valores calculados para cada ecuación con el valor final, el promedio, se llega a la conclusión que el cálculo más confiable es el obtenido por la ecuación Giandotti, que es recomendable para cuencas pequeñas. Y en el siguiente tenemos el trabajo realizado por Castillo 2016, donde el objetivo principal de ese trabajo es el proyecto para generar un modelo de flujo de lodos secundarios causados por lluvias intensas. Básicamente, al igual que los primeros trabajos, como primer paso hace un promedio de 6 ecuaciones para determinar el tiempo de concentración. Y menciona algo muy importante, que si los tiempos de concentración son similares con los diferentes métodos, se usará un valor promedio para los cálculos futuros. Caso contrario, usará el valor del método que se adopte más a la zona de estudio. Entonces, los resultados que se obtuvo aquí es que a comparación de los dos primeros proyectos, donde el tiempo de concentración, la diferencia del valor obtenido del tiempo de concentración eran mínimos, eran de 2, 3 minutos, 5 minutos, aquí la diferencia de tiempo de cada método era de 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Entonces se llegó a la conclusión que los valores obtenidos con los diferentes métodos fueron muy variables, por lo que no sería adecuado calcular el valor promedio del cálculo. Por las características de las cuencas y por la sencillez de su aplicación, se usó el método Kirchhoff, que es un método, menciona que es confiable y que es para cuencas de gran tamaño, mayores a 3 hectáreas. Respecto a metodología, que básicamente sería explicar lo que se va a hacer en el trabajo de investigación. Bueno, primero sería ubicar las estaciones de la cuenca. Esto se lograría en el visor de estaciones de Cenami. Ahí encontraremos las estaciones que están dentro de nuestra cuenca, que sería la Tarata, Citajara, Susapaya y Talabaya. Se extraeremos los archivos DEM, bueno, primero las hojas ASTER para crear los DEM hidrológicos, y con esto se haría una representación de la superficie de la cuenca de Sama. Y con la ayuda del software QGIS y del modelo de elevación digital, se obtendrán los parámetros morfométricos generales como el perímetro, el área, la causa principal, el ancho de la cuenca, la cota máxima, mínima, y así como también los parámetros asociados a la cuenca como el coeficiente de compacidad, factor forma. Y por último hallaremos el tiempo de concentración, que es un parámetro morfométrico asociado a la red de drenaje. Ahora, como conclusión, hasta este paso que hemos investigado sería que utilizar la fórmula de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque con respecto a la información de revisión literaria, se mencionó que este es un método muy confiable, y también respecto a algunos tutoriales que se ha visto respecto a análisis morfométrico de la cuenca QGIS, donde se trabajó con esto para cuencas de 3.482 kilómetros cuadrados, en nuestro caso es de 4.700, entonces se podría usar, se estima, porque que este método sería el adecuado, que si sacaríamos, digamos, un promedio de las distintas tiempos de concentración, sería lo mismo utilizar el promedio que utilizar el método de Kirchhoff. Claro, esto debe ser corroborado con cálculos que posteriormente lo haríamos. Y eso sería todo por ahora, ingeniero. Ok, consultas.
¿No hay consultas, jóvenes? Sí, dale, dale. Con respecto a tu pregunta, en nuestro caso lo que nosotros vamos a hacer, vamos a extraer datos del INEI y de Tsunami para poder delimitar nuestra cuenca. En este caso no vamos a necesitar lo que son los algoritmos. O al menos en el quiz no hemos usado. Sí, pero el raster lo vamos a extraer de la NASA Air Data. De ahí se puede extraer imágenes sin necesidad de algoritmos. Obviamente son datos de 2015, si no me equivoco, pero comparado con los anteriores expedientes que hemos venido investigando, que son del 2005 y de 1996, va a ser un poco mejor que estos. Y también vamos a poder comparar. Ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta va sobre el tiempo en años de los datos de precipitación que van a necesitar para hacer la morfometría de la cuenca y si influye también en las estaciones, porque el año pasado, como empezó la pandemia, no sé si las estaciones sean automáticas o sean manuales. ¿Se podría dar un mayor dato de las estaciones y si influye que haya habido pandemia el año pasado? Esta pregunta es muy buena, espero la respuesta del grupo. Ingeniero, respecto a las estaciones, simplemente, o sea, el tiempo de concentración, hay fórmulas que sí utilizan estos valores de las estaciones que básicamente nos dan las precipitaciones, pero lo mencioné en la exposición que uno de los autores menciona que esto no utiliza esa fórmula por la misma razón de que estos valores son muy variables. Yo lo relaciono de que, digamos, hace 5 años no llovía, entonces las variables más confiables a usar para el tiempo de concentración son los parámetros, o sea, son el área de la cuenca, que entiendo que con el tiempo la variación va a ser mínima con respecto a la variación que puede darse respecto al clima. Es por eso que las fórmulas que se usaron los autores y las que vamos a usar en sí dependen de parámetros como la longitud, el área, la pendiente, y no de esos datos que se extraen de estaciones. Es cierto, lo menciono para llenar, es cierto esa parte, pero para los métodos, para el tiempo de concentración no se va a usar estos valores de precipitación. Ingeniero. Ok, me guardo una opinión ahí, un comentario, más preguntas, jóvenes. Ahí tengo Una pregunta, ingeniero. La fórmula que está mostrando, ¿es recomendable utilizar esa fórmula o la hoja de algoritmo que mencionó mi compañero Álvaro? ¿Cuál es más beneficioso en sí? La hoja de algoritmo es para delimitar la cuenca y poder calcular el área y perímetro. Esta fórmula es para calcular el tiempo de concentración y estos datos que nos pide ahí, que es longitud, área y otros más, vamos a extraerlos de QGIS, que es lo que estaba mencionando Álvaro, de las hojas Aster, de los archivos de MDirectFarrow. Ok, antes de que vaya más preguntas, el tema de los DEM son modelos de elevación digitales, son datos extraídos de... Esto también
poco que yo sé, porque no soy, mi área es estructuras hidráulicas, pero como se dan cuenta, estructuras hidráulicas es muy amplio y tenemos que estar todo un poco. Son información satelital. Lo que se requiere, lo que se saca de ahí es simplemente, son coordenadas y diferencia de cotas. Es ahí donde, utilizando algún software, transformas y codificas eso y lo puedes graficar. Es hasta donde yo sé. Que lo hace QGIS, sí, lo hace QGIS. También lo puedes hacer en Google Earth Engine. Hay una variedad de softwares. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué algoritmos hay? ¿Qué metodologías hay? Es otro tema a hablar. Pero lo interesante es acá, ahí voy contigo, Diana. Lo interesante aquí es aplicar y ver qué nos sale. Ahora, con respecto antes de que se me olvide, al tema de lo que mencionaron con el tema de pandemia, y les digo porque yo estaba revisando la información, no hay información en pandemia. Sí, las estaciones son automáticas, por lo general son automáticas, pero, y obviamente esa es mi opinión, no tendría que estar seguro, pero las estaciones automáticas tienen una cierta memoria y periódicamente tienes que ir a descargar la información. Y lo que pasó en pandemia es que no podía, ¿no? Y si observan el visor ANA o observan la página de Cenami, en época de 2020 no hay información. ¿Y por qué por qué es importante para los sistemas jóvenes el tema de la precipitación? Es para ver, o sea, una cosa es un número, una cosa es el tiempo de concentración, pero tú tienes que llevarlo al tema ya de, por ejemplo, escorrentía, porque ¿para qué te sirve el tipo de concentración? Para calcular escorrentía, para calcular al final cuál es el caudal que va a llegar aguas abajo en tu nivel, en la zona de desfogue. ¿Ya? Entonces, es importante también tener en cuenta las precipitaciones, más allá de cómo tú no comparar un número es muy frío. En cambio, si comparas más parámetros, por decir caudales, velocidades, puedes ver mayor diferencia, puedes ver más, darle un poquito más de sentido a tu trabajo, ¿ya? Sí, ingeniero, respecto a ello, sí, es que nos informó entrar al tiempo de concentración y la precipitación ahí sí no se utiliza solo para el tiempo de concentración, posteriormente para los demás cálculos que serían, sí, lo que mencionó, caudales, intensidad, no recuerdo algo más, sí, la precipitación seguro, sí. Correcto. Ajá, y voy a uno más. ¿Cómo lo pueden hacer? Y para otros grupos que quieran hacer esto, con Pisco, el programa, el software, la data guía Pisco, que tiene información satelital, de alguna manera que está correlacionada. ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede utilizar para extender la data. También puedes usar métodos estadísticos para extender la data en el 2020, ¿no? Triangulas, o sea, tienes estaciones meteorológicas y tienes que triangular. Y una vez triangulas puede ser o promedio aritmético o promedio geométrico y puedes rellenar la información. Hay formas de rellenar, no es muy complejo, ¿ok? ¿Qué más? Una pregunta más interesante también. Ya, me quedo... sí, dime, Diana. ¿Quieres preguntar? Sí, ingeniero. Buenos días. Ok. Son dos preguntas en sí. La primera es, ¿por qué se concentraron en el tiempo de concentración? Y la segunda pregunta es general. ¿Cuáles son las limitaciones que han encontrado al momento de hacer su proyecto de investigación? Ya, respecto a por qué el tiempo de concentración, básicamente es porque en la primera exposición se mostró distintas fórmulas, como 7, 8, 9 distintas fórmulas de tiempo de concentración. Y es por ello que el ingeniero nos dijo revisar revisión literaria y cómo usan el tiempo de concentración y por ello hemos buscado eso. Respecto a las limitaciones, la verdad es que sí hay. También el ingeniero nos propuso buscar en Medio Oriente y en África. Sinceramente no había información. Supongo que sí habrá, pero en su idioma, en árabe, y fue complicado, la verdad, buscar información. Se obtuvo información de Chile, eso sí, también de Colombia, la verdad es que... Y básicamente lo relacionamos. Entiendo que puede que nuestra cuenca Sama, en características de la cuenca, puede parecerse más a la de quizás a la de Medio Oriente o África,
pero yo también lo veo desde ese punto de vista que es que cómo es la realidad. El tiempo allá es otro país, otro continente, mientras que acá es nuestro mismo continente, es Colombia, información de aquí cercana. Lo relaciono mucho con con el método, bueno, lleno de pavimentos, el método ASTO 92, que es para diseño de pavimentos, que es del año 92. Hay uno que salió en el 2012, y es mejor, pero no lo usa Perú, justamente porque quizás los métodos de los ensayos son mucho más caros. Entonces es más viable usar uno antiguo que, que uno que es moderno, pero para nuestra realidad está alejado. Entonces pienso que más lo comparamos con países aquí cercanos, ¿no? De Colombia, Ecuador, Chile, que yendo al extranjero. No sé si eso está correcto. Yo pienso que desde mi punto de vista la realidad es que sí, ¿no? Porque se acomoda más a nuestra realidad y no había información, como mencioné, de África, Medio Oriente. Ok, ¿alguna consulta más? Tengo una consulta también. Rubén. Es con respecto a los DEM. Nosotros también habíamos hecho trabajos anteriores con respecto a lo que es morfometría y mi duda era básicamente de qué fuente su trabajo estaría extrayendo los DEM. Sabemos que hay fuentes como el de la NASA, que son más confiables, pero en esos archivos DEM que se suele descargar, sabe haber huecos o puntos donde hay cotas vacías. Entonces, ¿de qué fuente recomendarían extraer los DEM? Y si es que hay problemas en esos DEM, por ejemplo, que no tengamos espacios vacíos, ¿cómo se podría sanar esos errores? Eh, lo que nosotros, lo que nosotros estábamos pensando hacer era extraer de la NASA, como mencionaste. Y obviamente sí, existen algunos niveles en donde no se van a encontrar. Lo que también supusimos es de que íbamos a extraer, como mencioné al inicio, de INEI, para que de alguna manera se pueda rellenar estos, ¿no? Convirtiendo ese archivo de manera vectorial, para que, o sea, puede que no sea de manera exacta, pero va a estar a un aproximado de esta cuenca, ¿no? ¿Alguien más? Oh, ok. Ingeniero, una consulta, Ya. disculpe. ¿Puedo preguntar, ingeniero? Sí, dale, no hay problema. Ya, con como acaba de mencionar, para el tiempo, van a utilizar esa fórmula para el tiempo de concentración. Dicen que anteriormente han presentado como unas 8, 9 fórmulas. Y como ustedes han decidido tomar la fórmula que están mostrando, vale la redundancia, en su tríptico, pero estarían afirmando que esa fórmula se utilizaría para toda la región del Mediterráneo, se podría decir, o estoy interpretando mal. ¿Quién responde, jóvenes? Existen diversas fórmulas de tiempo de concentración, pero en nuestro caso escogimos esta fórmula porque, según otros estudios, la fórmula de tiempo de concentración va a depender del área de la cuenca que vamos a estudiar. En este caso tenemos una cuenca de 4.738 y para este tipo de áreas se recomienda el método de Kirchhoff, y es por eso que estamos escogiendo este tiempo de concentración. Si fuera otra cuenca con un diferente área o con otras diferentes limitaciones, obviamente se escogería otro tiempo de concentración. Ahora entiendo, está bien. Había entendido mal lo que había dicho el otro compañero. Ya, ok, sí, ingeniero. Ok, ahora sí. Ya. Antes de pasar al siguiente grupo, igual lo vamos a conversar con más detalle con el toque de asociación práctica jóvenes. Más allá de encontrar
el número o el tiempo, el método empírico exacto la idea era jugar con la cantidad digamos, de los 8 que presentaron al inicio y probar. Ya, pero esa va para la parte 2, ¿no? Ustedes creen que es esta, ¿no? El método adecuado. Pero en la parte 2, ya cuando hagamos el análisis y cuando ustedes ya descarguen el modelo de elevación y calculen con el software QGIS el tiempo de concentración, hay que hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué parámetro es más sensible? Por decir, acá veo la longitud del cauce y es ahí, infiero que es... ¿Qué se refiere ahí, jóvenes? ¿Alguien me puede ayudar? Es ahí... Ese es pendiente promedio del cauce en metros por metros. Ajá, entonces como bien indicaron ustedes, este tiempo de concentración es netamente calculado con respecto a parámetros morfométricos, ¿no? Entonces, sabemos bien claro que el software te va a calcular un promedio, o sea, te va a dar un número, ¿no? Pero obviamente la pendiente no es la misma siempre, va a variar, entonces es ahí donde entra el criterio de ustedes de cómo van a seccionar la cuenca. Un número es muy frío, ¿no? Pero hacer un análisis de sensibilidad es más interesante. Eso ya lo vamos a conversar a detalle en la sesión práctica, pero no cerrarse con un método, a lo que voy es utilizar varios y ver, ¿no? Y comprobar que sabes que efectivamente sí, ¿no? El método de Kirchhoff es el más adecuado para la zona de Estambul, ¿verdad? No, sí, ingeniero, tiene razón. En sí hay otros métodos, por ejemplo, Kirchhoff, digamos, abarca, digamos, hasta áreas de 10.000, que es digamos, nosotros estamos en 4.000, pero hay otros métodos que abarcan áreas de 50.000, que también abarcan nuestra cuenca. Pero en sí, este Kirchhoff es lo que asumimos que va a dar. Sería, obviamente, genial sería agarrar todos los tiempos promedios y ahí hacer la correcta, pero eso se hará con cálculos, que todavía no llegamos, pero es lo que asumí, que espero que llegue a Kirchhoff, porque como entendí es un método mayormente usable por aquí. Ajá, es lo ideal, ¿no? Pero sería, bueno, como comentamos, con base a cálculos, ver, ¿no? ¿Cuál es el adecuado? Eso ya lo vamos a trabajar poco a poco en el tema de la sesión práctica. Tenemos la mitad de semestre para hacer eso. Igual, ¿no? Con cada grupo voy a hacer un trabajo personalizado y ver qué sale, ¿ya? Ok, jóvenes, gracias. ¿Quién sigue? Mi Y ya grupo, nos queda mucho ingeniero. tiempo. Mi grupo de presentar. Somos de gestión de cuencas, ingeniero. A ver, caramba, pensé que iba a alcanzar el tiempo, 1 hora y 10. A ver, organicémonos, nos quedan ya un grupo más. ¿Quién va? ¿O la Lucet o John? Bueno, yo Ustedes preferiría dirán. que vaya mi grupo, ingeniero. Esta señorita Lisette. A mi grupo le gustaría exponer también ahora. Supongo que tienen clases después de la mía, ¿no? Sí. Sí, ingeniero, tenemos un examen a las 11. Ok, entonces vamos a... Creo que mejor para la próxima clase, los dos grupos, para que no haya ahí ¿Cuántos hemos expuesto? ¿Cuántos grupos hasta ahora? Hemos expuesto... La mitad. Ya, miren, ya. Me falta Lisette, me falta Álvaro y John, ¿verdad? Faltan 3. Sí. Ya, sí, está bien para la próxima clase, pero va a ser en las sesiones prácticas, ya. Vamos empezando con Lisette, tú creo que eres los días jueves, ¿verdad? Sí, ingeniero, a mi grupo le toca los días jueves de práctica. Miren, un favor, mañana, por favor, a ver si los grupos que faltan... No, le voy a hacer todos porque las preguntas han sido muy buenas. Y mañana, ¿ustedes creen que mañana se pueden conectar para culminar las exposiciones? ¿En la mañana? Ingeniero, Sí. Sí, Diana, dime. ingeniero, disculpe. ¿El grupo de Liceo podría exponer ahora? Sí, no, el tema que como tienen tiempo examen... más. Bueno, no, bueno, no sé en qué sección tendrá examen, pero sé que quinto año no tiene examen. Tenemos examen de hidrología.
Ya, miren, no, sí, empezamos, como les digo, no, lo ideal que antes, cada uno va a estar en su zona de grupos, la sesión práctica, ¿ya? Porque no, como le dije, mi idea no es intervenir con otros horarios, no quiero hacer cruces, no quiero que ustedes estén en torno a las justas y con tiempos ajustados, ¿no? Cada uno expone o el martes, el jueves o el viernes, ya cuando le toque. Es que Y ahí me dice si ingeniero, pueden conectar, ¿sí? bueno, es que en mi grupo dicen que no tenemos problemas con el otro docente, podemos pedirle unos minutos nosotros. Es que lo que pasa es que el día jueves tenemos examen con otro docente después de usted. Y mañana yo sé que mis compañeros también tienen que estudiar para otros cursos y también tienen otros cursos. Pues por Ya, eso entonces, nos sugerimos exponer ahora. ok, así ustedes están con la profesora normal. Entonces va el grupo, Lizeth. Entonces sean un poquito breves, por favor, ¿ya? Ya, dale. ¿Quién va a exponer el grupo de Lizeth? Supongo que es... Ok, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a exponer el proyecto de balance hídrico superficial de la cuenca de río Locumba. En la descripción del proyecto. Como objetivo general tenemos realizar el balance hídrico superficial de la cuenca del río Locumba. Eso para poder determinar la disponibilidad hídrica en esta cuenca. Y de esa manera nosotros vamos a poder planificar el aprovechamiento de los recursos hídricos. También vamos a poder identificar en qué periodos hay deficiencia o suficiencia hídrica. Y también vamos a poder planificar la conservación y el uso sostenible de esos recursos. En la descripción del proyecto, nuestro proyecto se va a centrar en la cuenca del río Locumba. Esta se encuentra en la región Tacna. Más que todo, la elegimos porque esta cuenca presenta problemas de disponibilidad hídrica, que se ve relacionada con la escasez hídrica que se está presentando a mayor medida en la zona sur del país. Nosotros vamos a determinar este balance hídrico mediante datos metodológicos que vamos a poder obtener del portal de Cenami, y también vamos a hacer uso de fórmulas empíricas. Esto con el fin de poder conocer cuál es la situación hídrica de esta cuenca. Pasamos a la revisión de la literatura. Dentro de la revisión de la literatura, tenemos que Lore en el 2017 realizó un balance hídrico de la microcuenca Huayrapung, ¿no? Donde ocuparon los datos de la precipitación, bueno, entre los demás datos meteorológicos, y utilizaron métodos empíricos, ¿no? Al final dieron pues como resultado que los meses de febrero a mayo es donde había mayor precipitación. Entonces finalmente monitorearon el mes de mayo el caudal correspondiente y lo compararon con lo que habían obtenido, ¿no? Entonces de esta manera pudieron verificar que el método que estaban aplicando pues era el correcto. Luego también Marroquín en el 2016 de igual manera evaluó las características hidrológicas de la subcuenca del río Partituri, ¿no? Para poder calcular la escorrentía por el método sugerido por la UNESCO, que es también lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y pudieron calcular de esa manera el volumen del embalse. Dentro de nuestro tema, de lo que corresponde al balance hídrico, pues sabemos que se basa en la aplicación del principio de conservación de masas, ¿no? Este método lo que hace es medir las entradas y salidas de agua en un espacio territorial a lo largo del tiempo. Existen diferentes tipos de balance hídrico, existen balances generales, ¿no? Que abarcan todo, tanto la parte subterránea como la parte superficial. También existen balance que es conocido como balance hídrico del suelo, que son específicamente para lo que son bofedales, acuíferos, y nuestro tema que es el balance hídrico superficial, ¿no? Dentro de los parámetros más importantes tenemos lo que es la precipitación, la cual constituye la principal entrada del ciclo hidrológico. Esta data la podemos obtener, como se ha mencionado, del portal de Cenami. Quizás una condicionante es que muchas veces en algunos años no se cuenta con la información correspondiente, ¿no? Entonces se usan métodos para complementar datos, como puede ser, por ejemplo, la correlación lineal. Otro parámetro importante vendría a ser la evapotranspiración, que es la cantidad de agua, ¿no? Que toma la atmósfera y por tanto
tanto por vegetación y bueno, qué es lo que se va a evaporar del suelo también, ¿no? Existen diferentes métodos, entre los que están el Torraway, el Penman, el Herbers, el Escorrentía, y el parámetro, tal vez uno de los parámetros más importantes, es el que vendría a ser la infiltración, que es el proceso por el cual el agua va a penetrar la superficie, ¿no? Al suelo. Entonces, dentro de lo que es la infiltración, los parámetros importantes vendrían a ser la capacidad de infiltración, que es lo que puede retener el suelo, y la velocidad de infiltración o tasa de infiltración, que es lo que se calcula para estos casos, ¿no? Que es la velocidad con la que el agua atraviesa el suelo. Es muy importante considerar el tipo de suelo, ¿no? Su humedad, su permeabilidad, la temperatura. Y bueno, existen algunos métodos para determinar la infiltración, pero que son específicamente métodos in situ, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí unas gráficas que son de la tasa de infiltración. Podemos medir la infiltración, ¿no? A través del tiempo. También tenemos la infiltración acumulada y vemos una gráfica de infiltración versus textura, ¿no? Entonces, esto es muy importante dependiendo del tipo de suelo, porque en texturas más gruesas, como son la arena, ¿no? Se va a poder infiltrar mucha más cantidad de agua, a diferencia de una textura fina. Continuamos con la cuenca del río Locumba, sus características. Bien, para las características generales del lugar donde vamos a realizar el proyecto, la cuenca del río Locumba, como podemos ver en la ilustración 2, se encuentra ubicada en el sur del Perú, entre las regiones de Moquegua y Tacna, ubicándose en la región de Tacna, ocupando las provincias de Tarata, Jorge Basauri y Candelaria. Y en cuanto a Moquegua, ocupa una parte de las provincias de Mariscal Nieto y del General Sánchez Cerro. Aproximadamente posee una extensión de 2.263.12 kilómetros cuadrados. Y aquí podríamos ver una tabla de algunos datos meteorológicos: de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, evaporación y horas de sol. Ahora pasamos a la metodología. Dentro de la metodología, bueno, primero tenemos que determinar el periodo para el cálculo del balance, ¿no? Lo más recomendable vendrían a ser 30 años, según lo establecido por la UNESCO. Dentro de la precipitación, nosotros ya hemos establecido cuáles van a ser las estaciones que vamos a tomar, que son las de Locumba, Susapaya y Zitajara. Podemos ver que el periodo de registro que tenemos para esas estaciones es de 1963 hasta el 2013, ¿no? Y dentro de las variables que contemplan, pues podemos obtener la precipitación, la temperatura máxima y mínima. Bueno, la evapotranspiración va a ser calculada por el método de Herbers, y respecto a la infiltración, como se ha mencionado, son métodos in situ, pero si lo quisiéramos realizar y aplicar, podríamos utilizar el método del cilindro del infiltrómetro, ¿no? Que básicamente se ocupan dos cilindros, ¿no? Donde colocamos un listón de madera encima, vamos golpeando con una comba hasta que el cilindro pues esté a 15 centímetros aproximadamente. Luego colocamos el cilindro interior, ¿no? Posteriormente tenemos que colocar un plástico en el cilindro interior, llenarlo de agua, ¿no? Y posteriormente llenar la parte exterior, ¿no? Entre el cilindro pequeño y el grande, y retirar ese plástico y poco a poco ir midiendo cuándo es que se va infiltrando, ¿no? La función del cilindro exterior no es más que lograr que el agua se infiltre en el cilindro interior y que se mueva de forma vertical, ¿no? Ya que si no tendríamos este cilindro exterior, entonces se estaría desbordando o yéndose para los costados. Bueno, tenemos también un registro y cálculo de la infiltración, ¿no? Una vez vamos tomando el tiempo, ¿no? Para 1 minuto, para 2 minutos, para 3 y así sucesivamente, y vamos tomando las lecturas de cuánto es esa distancia, ¿no? Que va bajando, y con esto podemos hallar la velocidad de infiltración.
¿no? Podemos ver esa gráfica, que es algo referencial, ya que es, bueno, es según la ANA, en un punto precisamente de la cuenca del río Locumba es que se realizó este ensayo, y tenemos una velocidad de infiltración básica aproximadamente de 12 centímetros por hora, ¿no? En esta zona. Sabemos que estos métodos de campo pues lo tenemos que realizar a lo largo de toda la zona de estudio. Sin embargo, nosotros, bueno, por las condiciones dadas no podemos acceder, pero tendríamos este valor como referencia. Continuamos con la estimación del balance. Para la estimación de balance hídrico vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es dada por la UNESCO en 1982 y reúne todos los parámetros con los cuales contamos, así que se acomoda a esos parámetros. Para el cálculo de la evapotranspiración potencial vamos a utilizar el método de Hargreaves, que nos dice que es igual a 0.0135 por la temperatura media más 17.78 por la radiación solar incidente por el número de días del mes. La radiación solar incidente es igual a la radiación solar extraterrestre por 0.408 por el factor KT por la temperatura máxima menos la temperatura mínima elevado a 0.5. Entonces nosotros vamos a realizar el balance hídrico utilizando la siguiente tablita. Tenemos el parámetro y los meses del año. Necesitamos la precipitación, que vamos a hallarlo según los datos meteorológicos que nos da el CENAMI, igual la temperatura media, colocamos los días del mes, la temperatura mínima también con los datos del CENAMI, la temperatura máxima, y vamos a hallar la temperatura máxima menos la temperatura mínima. La radiación solar extraterrestre vamos a calcularla mediante una tabla que nos va a brindar la FAO, para lo cual solo vamos a necesitar el dato de latitud de nuestra cuenca. Entonces vamos a realizar el cálculo de la evapotranspiración potencial mediante la fórmula del método de Hargreaves. Seguidamente vamos a calcular la precipitación menos la evapotranspiración potencial. Entonces, como nuestra fórmula nos indica que necesitamos la evapotranspiración real, vamos a hallarla de la siguiente manera. Primero vamos a necesitar hallar cuándo es el mes en donde vamos a iniciar nuestro análisis de balance hídrico. Para ello necesitamos contar con los datos de años anteriores, y de no ser así podemos realizar un análisis de flujo de almacén simulado. Por ejemplo, ahora digamos que hemos hallado que nuestro mes de inicio de balance hídrico es en mayo. Entonces, vamos a contar con un almacén. Y si la mayoría de datos de la precipitación menos la evapotranspiración potencial es positivo, entonces nuestro almacén va a iniciar en 100. Entonces, si nuestro almacén es 100, es decir, está a tope, nuestro déficit va a ser 0. Y como estamos iniciando, nuestro cambio de almacén va a ser 0. Entonces, tomamos que nuestra evapotranspiración real va a ser igual a la evapotranspiración potencial. Y la escorrentía va a ser nuestra evapotranspiración, nuestra precipitación menos nuestra evapotranspiración real. Para el siguiente mes, nuestro almacén sería igual al almacén del mes anterior más el cambio de almacén. En este caso, como si es 100, va a seguir siendo 100 porque es el tope, no puede subir a más. Nuestro cambio de almacén va a ser entonces igual a el cambio de almacén del mes anterior más la precipitación menos la evapotranspiración potencial. Como nuestro almacén es 100, nuestro déficit va a seguir siendo 0 y nuestra evapotranspiración real va a ser igual a la evapotranspiración potencial. Y nuestra escorrentía va a ser igual a la escorrentía del mes pasado más el déficit. Y así vamos a continuar siendo para los siguientes meses. Eso sería todo hasta aquí. Ok, jóvenes, ¿alguna consulta para este grupo? Sí, dale, Ulises. Yo tengo una pregunta. Para calcular el balance hídrico, yo he visto que en su grupo han utilizado el método de Hargreaves. Habiendo otros métodos, la pregunta sería, ¿por qué han optado por ese método?
¿Quién va a responder eso, jóvenes? Ah, porque, bueno, claro, por ejemplo, tenemos el método de Thorne-White, que es el que usualmente se ve que utiliza para ese tipo de ensayos. Pero ese funciona mejor en las zonas húmedas. Y para las zonas más o menos secas, como es el caso de este proyecto, pues resulta más conveniente, ¿no? Yo que se adecuan mejor los parámetros para el tipo de casos de este trabajo. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. También vi de que habían puesto unos factores en lo que era la infiltración. ¿Para qué sirven o para qué se usan? Ya, ingeniero, yo voy a responder. Los factores que Dale. intervienen en la capacidad de infiltración se ha considerado 3. Por ejemplo, está la humedad del suelo. Mira, cuando un suelo es seco, tiene una mayor capacidad de infiltración inicial. Es por eso que se suman las fuerzas gravitacionales y de capilaridad. El otro factor es la permeabilidad del suelo. Ok, la permeabilidad del suelo tiene que ver con la velocidad de infiltración en un gradiente unitario de carga hidráulica. Por ejemplo, la permeabilidad también puede ser afectada por otros factores, como puede ser la cobertura vegetal, la compactación del suelo, la infiltración del agua. Pero esos condicionantes no dependen del contorno, pero principalmente dependen del tamaño y de la distribución. En este caso, del suelo y de la temperatura del agua. El otro factor es la temperatura del suelo y las condiciones del contorno. Si bien la capacidad de infiltración es una de las medidas, unas medidas de la infiltración, también es un fenómeno de flujo de agua que pasa a través del suelo. Esto se mide directa o indirectamente de la temperatura del agua y también del suelo. Y entre las condiciones de contorno se pueden enumerar muchas. Por ejemplo, tenemos la compactación que se debe a la lluvia, tenemos la compactación también por los animales o también por la intervención humana, también tenemos la formación de las grietas por la vegetación o por las raíces de las plantas, ¿no? Y también por el arado de la tierra. Esos serían los 3 factores que van a intervenir en la capacidad de infiltración. Ok. Por temas de tiempo lo dejamos ahí. Igual mis comentarios se los doy en la clase práctica. Pero no, ya pasó de la clase, ¿no? Entonces, nada, jóvenes, gracias hasta el momento. Ha sido muy buena la exposición de todos. Nos quedan 2 grupos pendientes. Y eso va a ser en su hora de práctica, ¿ok? ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpe, ingeniero, con respecto a los trabajos, ¿usted va a habilitar un enlace en el aula para poder subir ahí los archivos? Sí, el día de hoy voy a habilitar 2 links, uno para el informe y el otro para el póster. Ok, ingeniero. Ok, jóvenes, en todo caso, si no hay más consultas, nos encontramos en las sesiones prácticas. Ok, que tengan un buen día. Ahí ya me voy a explayar un poquito más y voy a darles indicaciones a cada grupo puntual. Gracias, jóvenes. Hasta luego.